para aquel que lo llamó de la tiniebla a su luz admirable. Antes de comenzar con el mensaje de esta mañana, yo quiero orar por aquellas personas que nos visitan por primera vez en este lugar. Quiero decirle a esas personas que están aquí precisamente visitándonos en este lugar porque Dios tiene grandes planes con sus vidas, que no todo está perdido, que la vida pasada, los fracasos, todas las cosas negativas quizás tú vas a pasar en esta vida. Es un propósito de Dios de hacerte una nueva criatura en este lugar, de llamarte hijos, heredero del reino juntamente con Cristo Jesús. Recibe la palabra en tu corazón. Busca al Señor mientras Él pueda ser hallado. No mires atrás en tu pasado, sino comienza a ver desde hoy tu futuro en Cristo Jesús. Comienza a verte como Él te ve, como Él te hizo desde el principio, como Él te creó al principio, que te hizo perfecto, que te hizo a su imagen y su semejanza, que te hizo para que tú hagas grandes cosas en tu vida. El enemigo te ganó ventaja en el tiempo. El enemigo te hizo tomar decisiones equivocadas, te hizo tomar decisiones erróneas. Pero la misericordia del Señor, el amor del Señor, la bondad del Señor, la gracia del Señor sobreabundó más en tu vida. Recibe esta palabra en tu corazón y comienza una nueva carrera en Cristo Jesús. Amén. Yo quiero decirle a ustedes, amados hermanos, que están aquí presentes, más aquellos que todavía tienen dudas, más aquellos que quizás no han querido entrar a la presencia del Señor, que muchos aquí que me conocen, muchos me llaman el siervo del Señor, otros quizás me llaman quizás un hombre exitoso en los negocios, y quizás están viendo el lado positivo que puedan tener mis personas. Pero yo quiero hoy, antes de comenzar el mensaje de esta mañana, yo quiero decirte que en mi vida había un antes y un después. Que mi vida no era color de rosa como quizás tú la estás viendo, como quizás tú estás pensando en mi persona. Todos nosotros, en otro tiempo, cuando andábamos sin Dios y sin esperanza, tenemos un pasado oscuro. Tenemos un pasado, como la Biblia lo llama, en oscuridad, en tiniebla, sumergido en un pozo cenagoso, hundido en un hoyo de desesperación. Así fue mi vida hace 16 años atrás. 2019 fue el año de victoria en mi vida. Perdón. 2009 fue el año de victoria en mi vida, porque ese fue el año en el que yo recibí la gracia del Señor, recibí la misericordia de Dios, recibí el perdón del Señor, y donde mi vida queda un caos en todos los sentidos. Espiritualmente estaba preso en la garra del enemigo, naturalmente aquí en la tierra estaba sumergido en problemas familiares, conflictos en la familia,
Y yo quiero llamar hoy el regalo que Dios me ha dado, que a mi hija y a mis 3 nietos, que quiero que pasen por aquí antes de comenzar este mensaje. Mis 3 nietos, el regalo que Dios me dio después que lo conocí, el testimonio que puedo dar, la certeza que puedo hablar del Señor en este momento, porque sé que su mano me alcanzó, su misericordia me eligió. Vengan por aquí, mis hijos, y quiero contarle a mi amada iglesia y a aquellos amigos y personas que nos visitan, que ya tienen un tiempecito, quizás han tenido dudas, quizás tienen miedo de dar el paso, de tomar una decisión, de dejar atrás el pasado, el pecado y comenzar una vida nueva. Aparte de mis padres, mis hermanos, cuñados, que están en un lugar muy privilegiado en mi vida, pero esto es, aparte de mi esposa, que no está presente aquí, este es el regalo que yo recibí de Dios. ¿Y ustedes saben por qué? Porque mi hija y yo en un pasado, un tiempo pasado, no teníamos una buena relación. Aunque quizás yo no fui el padre perfecto, quizás no fui tampoco el padre como hay muchos, pero sí nuestra vida no estaba alineada a los preceptos del Señor. No estaba siendo dirigida por Dios y por eso era ese caos. Pero cuando yo decidí arreglar mi vida, así mismo Dios arregló mi familia. No fueron mi fuerza, no fueron mi capacidad, fue Dios que restauró mi familia. Javier, que sabemos que en el plano de Dios, el diseño de Dios es profeta. En su tiempo Dios mostrará su gloria en él. En su tiempo perfecto Dios va a mostrar por qué lo llamó desde el vientre de su madre. Y esas palabras serán cumplidas en él, porque el Señor lo decretó hace un tiempo ya. El danzor de la iglesia, este joven, muchas veces se nota un poco vergonzoso, pero es también parte de mi alegría. Un joven que en el 2020, sus abuelos con COVID, él dormía con nosotros en medio de DCB y nunca fue infectado por esa pandemia, ese virus, porque Dios estaba con él. Dios lo cuidó de ¿sí? ¿Sí? Pues si Dios lo curó de su enfermedad y está con nosotros sirviendo a Dios en esta casa como nosotros. Tengo el cobito, así como le llamamos cobito, porque nació en medio de una pandemia. Este jovencito, este niño, tan lindo, ¿verdad que sí? Sí. Mire, este niño, mi hija tenía COVID y lo que vivieron quizás con algún familiar, no sé si aquí hay personas, pero mi hija no estaba bien de salud. Mi hija estaba de entubarla
Mi hija Aura, que está aquí presente, en medio de esa enfermedad, recuerdo que no se podía visitar a nadie en la clínica, pero Dios me permitió a mí entrar a esa habitación de ella y verla como ella estaba. Pero más sin embargo, la misericordia de Dios alcanzó a ella y ella fue recuperada de COVID, estando embarazada de este niño, teniendo este niño con 7 meses de embarazo. Los doctores le dieron de alta de COVID. Cuando iba justamente a la casa, por mitad del camino rompió fuente, y cuando se volvió para la clínica, cuando llegamos a la clínica, su esposa y yo, ella me dijo: papi, ora por mí. Y yo, cuando comencé a orar por mi hija, al Señor, al Dios Todopoderoso, amada iglesia, cuando yo comencé a orar por ella, yo vi el espíritu de la muerte que huía de ella. Pero ese espíritu cuando yo pude ver, cuando Dios se levantaba de su trono, y cuando Dios levantó de su trono sin hablar su voz, sin decir una palabra, el Señor, la muerte huyó. Y de ese acontecimiento nació este niño en medio de una pandemia, con su madre con COVID, y aquí lo tenemos presente para la gloria de Dios. Ese es el gobito de nieto. Esa es mi bella familia que Dios me dio. ¿Por qué yo le doy este testimonio antes de comenzar el mensaje? Porque aquí hay personas que creen que su vida es un fracaso, que creen porque están viviendo una vida que no es acorde a Dios, están obviando la gracia, están obviando la misericordia de Dios. Y Dios, quiero que sepan ustedes, que de los más viles, de lo más menospreciado, Dios hace perla preciosa. Dios hace joyas. Para Dios no hay nada imposible, iglesia. Y quise traer este testimonio por eso, porque yo sé que hay personas que su vida será cambiada y lo verán en esta iglesia, en este lugar que Dios lo ha plantado, sirviéndole a Dios, como hay muchos hermanos aquí presentes. Muchos tenemos 20 años sirviendo aquí, hay personas con 20 años en esta iglesia. Sabemos que tenemos más de 15, más de 10, pero aquí hay hermanos con 1 año sirviendo a Dios en esta iglesia. Con todo el amor, con toda la pasión, con todo el compromiso y con toda la gratitud del Señor. Así que los que se creen poca cosa, olviden eso, que Dios tiene grandes planes para ti esta mañana. Vamos a las palabras del Señor. Miren, amada iglesia, el tema que yo traigo, o el Señor trae para ustedes esta mañana, en el cual me va a usar para la gloria de Él, son los dones espirituales, que está en 1 Corintios 12. Y como tema vamos a ponerle: el Espíritu Santo quiere usar. ¿Por qué este tema me nace cuando me toca, me asigna la asignación de la predicación? Porque de eso se trata. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, todos nosotros somos una familia. Somos la familia de la fe. Somos uno en Cristo Jesús. Y Jesús, cuando andaba con sus discípulos, Él nos mandó y nos dijo: ir y hacer discípulos, y predicar el evangelio de salvación
Todos aquellos que creen serán salvos. El tema de esta mañana es por esa misma razón, porque nosotros todos, el Señor nos da unos dones espirituales a cada uno de nosotros. El Señor a cada uno de nosotros nos capacita para la obra del ministerio de Jesucristo. Entonces, hay personas en iglesias que con los dones espirituales, con el don que Dios le ha dado, quizás no se está moviendo en el don que Dios le ha dado, quizás todavía está en una silla, quizás Dios lo está preparando, quizás Dios lo está fortaleciendo, pero desde hoy en adelante, aquellas personas que han sentido que Dios lo está preparando, desde hoy tienen que inyectarte al cuerpo de Cristo. Desde hoy tenemos que sumarnos. Desde hoy tú eres parte del cuerpo de Cristo. Desde hoy tú eres miembro de esta iglesia. Desde hoy tú tienes una misión para el Señor. No para los pastores, no para los líderes, aún ni para los ministerios, sino para el Señor. Recuerdo que a pesar de tener nosotros, que estamos aquí, que conocemos, pastores, que la misericordia de Dios lo ha alcanzado y nos han permitido que uno se desarrolle, han permitido que Dios nos use. Somos privilegiados de que no tenemos pastores cuadrados, sino que nos permite, iglesia, le permiten a Dios que usted sea usado para la gloria de Jesucristo. Así que no hay excusa para desde hoy inyectarte al cuerpo de Cristo, y para eso te vamos a hablar de los dones espirituales, para que tú descubras cuál es el don que Dios te ha dado y tú te vengas y te inyectes a la iglesia. Y tú formes parte de la iglesia, porque nosotros, lo que hemos sido elegidos por Dios, escogidos por Dios, tenemos un compromiso, tenemos un deber, tenemos una obligación de que tenemos que trabajar para Jesucristo. Vamos a leer lo que tiene en Biblia, 1 Corintios 12. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saber que cuando eras gentil, se extraviaba llevándonos como se llevaban los ídolos mudos. Iglesia, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu del Señor, dice a Jesús, sea anatema. Como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, amada iglesia, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Iglesia, pero para cada uno de nosotros no es dada la manifestación del Espíritu para bien de todo. Repito, para cada uno de nosotros no es dada por el Espíritu Santo la manifestación para el bien de todos nosotros. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría. Vayan viendo, vayan memorizando, vayan introduciendo en su espíritu, en su alma, en su conocimiento, en su mente, cada palabra que comienzo a mencionarles, porque una de ellas le pertenece a usted. Dígase usted mismo, una de esas palabras me pertenece a mí. Entonces, dice así:
que por el Espíritu Santo se nos da palabra de sabiduría, a otros palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otros se le da fe, por el mismo Espíritu, a otros le damos dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno solo, el mismo Espíritu. Todas estas cosas no somos nosotros que las poseemos ni que las tenemos, sino el Espíritu Santo que nos la da a nosotros, a la iglesia. A la iglesia Él nos da esos 9 dones espirituales. Esos 9 dones espirituales son los que Dios les reparte a la iglesia como Él quiere, a cada uno conforme a la medida de fe, para que hagamos la obra ministerial por el cual Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de la creación, Dios nos eligió y nos preparó en los lugares celestiales para mostrarnos y equiparnos y darnos a nosotros a conocer los dones espirituales para que usted y yo hoy podamos trabajar en la obra del Señor. Entonces Él lo da como Él quiere en particular. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo o un solo cuerpo, así también Cristo Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por los dones espirituales. Gracias, Señor, por usarnos. Gracias, Señor, por elegirnos para que tu iglesia, ríos de agua viva, la iglesia de Jesucristo que está aquí en este lugar, Dios, pueda, Señor, entender cuál es su don que tú le has dado, Dios. Y que se sienta el cuerpo de Cristo, Señor, para la obra para el cual tú lo has escogido. Y, Señor, y así glorificar tu nombre en medio de tu pueblo para la gloria del Señor. El Espíritu Santo quiere usar la iglesia. Vamos a estar dando a conocer los dones espirituales a la iglesia Río de Agua Viva en esta mañana para el ministerio de la obra. Vamos a comenzar a decirle a ustedes, estamos en una mañana de predicación bajo la enseñanza, bajo estilo de estudio para el conocimiento, porque Dios está haciendo muchas cosas. Podemos estar en un tiempo pasando, como dicen muchos, en bicicleta como cristianos. Podemos estar en un momento de frialdad con Dios. Podemos estar en un momento medio frío. Podemos estar en un momento alejado de Dios. Pero nuestra iglesia, Dios va a viva en los últimos días, pues no es meses, años, en el último día, se está moviendo como Dios, como el diseño de Dios. Una iglesia, según la iglesia primitiva, era una iglesia que se reunía, era una iglesia que compartía, era una iglesia que ninguno tenía para sí lo propio suyo, sino que lo compartía con los demás. Si una iglesia, cualquiera que sea, donde se nombre el nombre de Cristo como suficiente Salvador, y se le haga de esa forma, está caminando bajo la dirección que Cristo le mandó a su iglesia, a sus discípulos, a los 12 apóstoles, donde ellos compartían todo, donde cada uno se conocían sus necesidades y las compartían. Nadie se aprovechaba de los demás. Esa es la verdadera iglesia. Nadie busca ventaja tampoco, sino el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros y pone en nuestros corazones y pone la bondad de Dios en nuestros corazones a cada uno, y uno comienza a manifestar a Cristo a través de dejarse guiar por el Espíritu, y comenzamos a vivir tiempos maravillosos. Una iglesia que se mantiene unida, una iglesia que se mantiene
bajo, como dice el Salmo 133, en armonía, juntos, en una misma dirección, en un mismo espíritu, que se mantengan unidos, que se soporten, que se amen, que no se engañen, sino que todos actúen como actuó Jesucristo. Eso es una iglesia bendecida. Y esa iglesia se llama Río de Agua Viva. Si hay mentes viéndose en miseria, si hay mentes viéndose la realidad, hay mentes espirituales viendo lo que Dios dice. Río de Agua Viva, Dios la va a usar de una manera poderosa aquí donde Dios nos ha colocado. Así que vamos a unirnos, iglesia, vamos a trabajar todos juntos. En ese mismo capítulo habla, Dios usó a Pablo para hablar de nosotros, la iglesia. Aquí no hay rico, aquí no hay pobre, aquí no hay extranjeros ni locales, ni blanco, ni moreno, ni chiquito, ni grande, ni joven, ni viejo. Aquí todos somos uno. Aquí somos un cuerpo en Cristo. Tenemos muchos miembros. Usted puede ser el brazo del cuerpo, yo puedo ser los ojos, aquel puede ser la pierna, aquel puede ser la nariz, la oreja, el cabello, todos, pero somos uno solo en Cristo. Y tenemos que unirnos, iglesia. Tenemos también, en cierta forma, dejar nuestras comodidades. Aquellos que nos hemos acomodado a vivir solamente los domingos y no hacer las cosas que tiene que hacer para el Señor. Tenemos 24 horas de día, 7 días a la semana, 30 días, 31 días del mes para hacer muchas cosas para Dios. 12 meses del año. Así que usted no tiene excusa, que no tiene tiempo, el tiempo está de sobra, es la imposición que hay que tener. Los dones del Espíritu Santo, iglesia, para que sepan, no son trofeos. No son trofeos espirituales, sino son herramientas divinas para manifestar el reino de Dios en la tierra. Nos convierten en instrumentos vivos, canales del amor, del poder y de la sabiduría del Padre. Amada iglesia, busquémoslo con fe, practiquémoslo con amor y sirvémonos con humildad. Como dice el título, el Espíritu Santo quiere usar. ¿Qué son los dones espirituales, iglesia? Bueno, según la Biblia nos revela que el Espíritu Santo distribuye habilidades únicas a cada creyente, no para nuestra gloria, sino para edificar la iglesia y manifestar el amor de Dios. ¿Para qué son los dones espirituales? Para edificar la iglesia, para el fuerte ayuda al débil, para que tenga sabiduría, entonces la utilice para tomar buenas decisiones, orientación. Cuando usted es consejero, cuando usted es maestro, cuando usted tiene la sabiduría del Señor para usted llevar una situación con los hermanos, cuando se presenten problemas en la iglesia, porque en la iglesia primitiva también se presentan problemas, pero el Espíritu Santo, si nos dejamos guiar por Él, entonces aquellos que tienen la palabra de sabiduría, cómo dirigirse a aquellos hermanos que tienen algún momento de su vida, alguna diferencia, en el cual no debieran pasar, pero pasa. Por eso Dios dice que nos soportemos unos a los otros. En 1 Corintios 12, del 4 al 11, el apóstol Pablo nos presenta 9 dones maravillosos. Entender, buscarlo, puede transformar la vida y la manera en que le sirve a Dios. Tenemos que buscarlo, desearlo. Aunque Dios es el que no lo reparte, aunque Dios es el que no lo da, porque la salvación, ¿quién es el que lo escoge? ¿Quién es el que lo elige? El Señor lo elige, pero uno tiene que tomar la decisión
y recibir, arrepentirse y convertirse, aceptar a Cristo como nuestro Señor, y ahí se materializa lo que Dios dijo a usted hace los siglos de los siglos. Los dones son irrevocables. Si Dios le da un don a usted, usted tiene ese don. Ahora, que usted no lo esté ejerciendo, usted no quiere ponerlo en práctica, usted no lo busca como anhelo para edificar la iglesia, es otra cosa. Pero para eso, esta mañana, Dios ha puesto este tema para que usted sepa que tiene que ponerlo a funcionar el don que Dios te da. Hablamos como primer don, según la Biblia, es el don de la sabiduría. El rey Salomón, Dios le dio sabiduría para tomar decisiones. Recuerden una vez, dos mujeres peleando con un niño. La sabiduría de Salomón supo cómo actuar para ver cuál era la madre y cuál no era la madre. Eso no es solo inteligencia, sino es comprensión divina para decisiones y situaciones complejas. Dios te da la palabra justa en el momento preciso. Dios te va a dar la palabra justa en el momento preciso cuando tenga el don de sabiduría. Ese don es para tú edificar la iglesia. No es para tu gloria, no es para tu exaltación, no es para tu honra. Ese don que Dios te dio es para que tú edifiques a tus compañeros, a tus hermanos, a la iglesia de Jesucristo. Segundo, palabra de conocimiento. Una revelación sobrenatural de hechos o verdades que no podrías saber naturalmente. Dios te muestra algo específico, conocimiento. Por ejemplo, Jesús, cuando le reveló a la mujer samaritana su vida pasada, tuvo el conocimiento de lo que pasó en el pasado. Dios nos puede dar a nosotros ese don para tú ver cosas que otros no pueden ver, conocer cosas que otros no pueden conocer cuando tú tienes el don de conocimiento. Es un don. Eso no es que tú vas a la universidad a estudiar, que tú te crees que tú eres un intelecto. El don de conocimiento no se actúa estudiando, no se actúa siendo una persona capacitada, inteligente. Se actúa porque es un don que Dios te va a dar a ti. Hay 9 dones que están aquí en medio nuestro. Le hemos mencionado dos: conocimiento y sabiduría. ¿Quiénes tienen esos dones aquí en la iglesia para no saber? Conocimiento y sabiduría. Un aplauso al Señor por aquellos que lo tienen. Aquellos que levantan la mano saben que tienen que edificar la iglesia, que tienen que inyectarte al cuerpo, que tienen que ponerte a trabajar para la gloria de Dios y para el servicio en el cual Dios te ha elegido con ese don, el don de fe. Más allá de la fe para la salvación, este es un don. Este don no es el don de la fe para tú salvarte, sino es el don de fe para ver lo sobrenatural de Dios, para creer lo imposible, incluso cuando todo dice lo contrario. Una convicción inquebrantable de que Dios actuará. Miren, amados hermanos, este don es un don. Son 9 dones maravillosos, pero este don es muy especial, porque cuando las cosas marchan bien, pastora, la fe está uno allá en lo alto. Ahora, cuando las cosas marchan todo lo contrario, cuando todo marcha al revés, cuando tú estés enfermo y tú creas con una convicción genuina, una fe genuina de que Dios te sana. ¿Usted recuerda, pastora, cuando Dios me sanó del plomo nasal? ¿Lo recuerda? Ese testimonio que dimos hace como 15 años. Una convicción segura. Cuando yo me hice la prueba del plomo aquella vez, estaba seguro de que Dios me dijo: tú eres sano. Yo vi a Dios sanándome.
El resultado, me lo entregaron sellado a mí. Cuando yo le digo a mi esposa que voy a dar un testimonio en la iglesia, que se lo voy a entregar a la pastora para que ella sea que abra el resultado y dé el diagnóstico. Tú te estás poniendo loco, tú quieres pasar una vergüenza. Digo yo estoy seguro de que Dios me ganó ahí en ese resultado, aunque yo no lo vea, yo estoy sano. Esa vez yo le di mi testimonio, la pastora cuando leyó el resultado 2.0. Yo tenía 9 gramos de plomo en la sangre. Cuando me dijeron, tú no puedes seguir trabajando, eso es tu trabajo, porque te va a morir con esa enfermedad. Cuando me hice ese resultado, salí con 2.0, que por nuestro hábitat, por la contaminación del medio ambiente que nosotros vivimos, un 2.0 de algo normal en el cuerpo de uno lo asimila. ¿Usted recuerda en medio de la pandemia cómo sentíamos nosotros el aire puro? ¿Se acuerda, pastora? La frescura, porque no había tanto carro en la calle, no había tanta contaminación, se sentía un aire puro. Le digo esto porque este don es maravilloso, la fe. Porque la fe es que nos sostiene. La fe es que nos acerca a Dios. La fe es que uno ve de lo imposible. Con este don tú puedes decir a la montaña muerte y se moverá. Con este don, lo que muchos no lo creen, lo que muchos lo ven por lejos, tú lo puedes vencer. Declara esa palabra en tu vida. ¿Quiénes tienen el don de fe en este lugar? Amén. Vamos. Es una iglesia madura, es una iglesia maravillosa. Los que tengan los dones, yo quiero verlos trabajando en la iglesia. Quiero verlos inyectados en el cuerpo, que fue para eso que Dios dio los dones. No es para exhibirlo. Y no, yo tengo el don de sabiduría, yo soy de Salomón. No, yo soy de Abraham, tengo la fe inquebrantable. No. Es para en este tiempo, que ya Abraham pasó, ya Salomón pasó, en este tiempo, Dios te dio lo mismo que le dio a ellos. Yo diría ni más ni menos, lo mismo Dios te está dando para que tú, en la obra del Señor, tú trabajes. Y esta iglesia se va a multiplicar en nombre de Jesús. Amén. Si pongamos los dones que Dios nos dio, manifestados aquí en la iglesia. El don de sanidad. Mire, las veces que yo he orado por muerto, ¿sabes que yo he orado por muerto? Con fe. Ahora, el que se queda muerto, mi fe no va a ser levantada. Porque Dios, el propósito de Dios, ¿sabes? Yo no lo sé. Ahora, yo oro con fe en que las cosas van a suceder. No podemos nosotros menguar, porque Dios tiene su propósito con cada quien. Uno ejerce lo que Dios le da, lo ejecuta, y si Dios está en el plan de Dios, va a suceder. Pero si no está en el plan de Dios, todo es la voluntad del Señor. Don de sanidad, el poder para restaurar la salud física, emocional o mental mediante la intervención divina. Dios te usa para traer sanidad. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando sanó el Señor cojo en la iglesia, en el templo, hermosa, ya es. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Esos dones están presentes en este tiempo. Esos dones espirituales Dios los dio para que edifiquemos la iglesia, para que sanemos a los enfermos, tanto espiritual como natural. Así que no desmaye en adelante. Este don también es poderoso. El don de milagros. Iglesia, esta es la capacidad de realizar actos que transcienden las leyes naturales, demostrando el poder de Dios. Es ver lo sobrenatural manifestarse. Moisés, el más rojo, caminó por ahí. Es un milagro poderoso. ¿Usted cree, hermano? Usted caminar en fe por ahí. Y hermano,
volverse tierra, camino, usted camina. ¿Usted cree que Dios no es el Dios de ayer y de hoy y de siempre? Dios hace sus milagros en este tiempo. Amén. Al final, los 9 dones, yo lo voy a desoltar. Vamos a vencer a la profecía. La profecía de este tiempo. O también, iglesia, la profecía de este tiempo. Porque hay profetas que Dios eligió y escogió, que Dios lo utilizó en otro tiempo para un mensaje específico. El profeta de este tiempo es diferente del profeta de aquella época. Le voy a decir por qué. Habrá un mensaje inspirado por Dios para edificación, ánimo o consuelo. Dios usa tu voz para tocar el corazón. Mire, cuando tú eres un profeta en este tiempo, en el nuevo pacto, actuando como el profeta que estaba legalmente constituido en aquel tiempo, y está manifestándose como en aquel tiempo. Por ejemplo, ustedes van en el profeta generación de víboras. Ese era Juan el Bautista. En este tiempo la profecía es para edificar la iglesia, para exhortar la iglesia, porque un profeta tirándole juicio a una iglesia, ese profeta no, esa palabra no es de Dios. Porque el profeta de este tiempo es para edificar la iglesia, para sanar los corazones, para restaurar, para levantar. Una palabra de profecía tiene que venir con la misericordia de Dios, en reprensión, pero con amor y con misericordia y con verdad. Porque si tú vienes de la condenación, juicio, tú eres Dios para ajustar a alguien. Tú eres un profeta juez. Entonces, la profecía que usted tenga, si usted es el profeta aquí, porque queremos que tenga esa iglesia sana, una iglesia de reino, una iglesia que esté acorde al reino del Señor, es para edificar iglesia, no para dividir iglesia. Hay profetas que dividen iglesia. Si usted tiene un poquito de discernimiento, una palabra que trae división, ¿usted cree que viene de Dios? Iglesia, un profeta que venga y divide una iglesia, ¿es de Dios? Tiene que discernir, porque hay muchas iglesias que se dividen cuando vienen falsos profetas a la iglesia y comienzan a dar palabras que no son de Dios. La profecía que Dios utiliza en el nuevo pacto es para edificar la iglesia, no para creerse que usted es juez. El juez justo y derecho se llama Jesucristo. Amén. El 7, discernimiento de espíritu. Las habilidades de distinguir el origen de un mensaje o manifestación, si es de Dios, humana o de maligno. Hay que saber discernir. Uno puede traer un mensaje de Dios. En la iglesia, usted sabe que un predicador puede traer un mensaje de Dios, pero puede traer un mensaje humano de uno mismo, de mi propia fuerza. Y hay mensajes que vienen del mismo maligno, que tú lo sientes y tú estás conectado con Dios, te das cuenta, ese mensaje no es de Dios. Ese mensaje va a traer dificultad, problemas, va a destruir la iglesia. Hay que saber discernir eso. Por eso hay que saber a quién usted le va a forjar un micrófono en una iglesia. Y a quién también usted, hermano, va a escuchar también. Porque uno da un fuego que oye muchos mensajes y entonces ¿cuál mensaje usted va a escuchar? Hay mensajes que usted tiene que pasarlo. Pues si te detiene a escucharlo, puede traer confusiones espirituales a tu vida. El número 8, diversidad de lenguas. Hablar en lenguas nunca aprendidas, sea en adoración o como mensaje con interpretación. Una forma de alabanza profunda a Dios. Por ejemplo, lo ocurrido en el día de Pentecostés, cuando los discípulos hablaron en otras lenguas. Miren, el don de lengua, quiero edificar la iglesia con él. Hay lenguas humanas, que son las lenguas que se hablaron en ese mismo día de Pentecostés. Diversos géneros de lengua,
hebreo, arameo, digamos que tiene italiano, español, inglés. Pero hay un don de lengua espiritual que solamente lo entiende el Espíritu Santo. Y la persona, si Dios le da ese don de interpretación de lengua, porque muchas personas quieren obviar el don de lengua, quieren mencionar como que es solamente el idioma, porque si nadie lo entiende, el don de lengua, pastor, que nadie lo entiende. ¿Usted cree que el don de lengua espiritual es el mismo don de lengua humana? No. ¿Por qué no es el mismo? Porque el don de lengua humano lo entiende mucha gente. El americano entiende al americano, el español entiende el español, pero aquí dice la Biblia que nadie lo entiende sino el Espíritu Santo. Tiene que aprender eso con mi iglesia, el don de lengua, para que no se deje confundir con otra secta. Le quieren obviar el don de lengua que Dios ha dado. Ahora, Pablo sí nos aconseja cómo usar el don de lengua, pero ese es otro mensaje, ese no es el tema. Y la interpretación de lengua como último don. ¿Quiénes tienen el don de lengua? La mayoría. Entonces tenemos que anhelar interpretación de lengua. Espera. Esa es la capacidad de traducir el significado de un mensaje hablado en lenguas, haciéndolo edificante para todos. El vínculo que completa el don de lengua. La importancia de la interpretación para la edificación de la iglesia. Porque si uno habla en lengua, nadie lo entiende. Pero si hay uno que interpreta, ya va a decirle a la iglesia lo que ese hermano o esa hermana estaba hablando en lengua con el Espíritu Santo, le va a edificar, le va a exhortar para entonces edificar la iglesia. Son 9 dones espirituales que Dios nos ha dado a nosotros, a la iglesia de Cristo de Nueva Vida, como a toda la iglesia de Jesucristo, pero aquí en este lugar todos tenemos, aunque sea un don. Diga, yo tengo un don espiritual. Entonces, como este tema yo quise traerlo como el estudio, no como un mensaje de prédica evangelística, sino como un estudio. Yo quiero llamar a nuestros pastores aquí, el pastor Yolanda, el pastor Goya Cruz, y a todos los líderes que le sirven a Dios en esta casa. Pongámoslo aquí en fila, aquí, vamos por aquí. O aquí arriba. Los que son líderes son todos los líderes de esta iglesia. Vengan los líderes. Suelta esa cámara acá, que tú eres líder. Miren este grupo de hermanos. Este grupo de hermanos que está aquí presentes, en otro tiempo, en otra ocasión, quizá éramos peores que ustedes. De algo, este grupo de hermanos obviaba. Pero Dios le plació escogernos nosotros para una obra de Señor. Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes, los que quedan ahí sentados. ¿Usted cree que Dios a usted lo va a ignorar? ¿Usted cree que Dios va a hacer excepción de personas? ¿Usted cree que Dios no quiere que usted venga y se llegue a este grupo? ¿Usted cree que Dios no quiere que usted haga un trabajo para el Señor? Hay más de aquel lado que de este lado. Y la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Nosotros necesitamos ustedes, primeramente,
se arrepientan y se conviertan al Señor. Porque ese es el primer paso. Mientras usted no haga ese paso, usted no podrá servir al Señor. Nosotros necesitamos que ustedes vayan viendo la cara a nosotros, porque nosotros ahora somos líderes de la iglesia. Necesitamos que ustedes se lleguen a este pueblo. Porque vea, cada quien de aquí si da un testimonio, ustedes quedarán impactados. Porque nosotros, cuando éramos tinieblas, cuando andábamos en el pecado, cuando hacíamos las cosas infructuosas de la tiniebla, cada uno de ustedes. Amados hermanos que están presentes, desde hoy, ofréndase para servir al Señor. Mi pastor que está aquí presente, a mí, yo creo que a ninguno de ellos, tú vas a hacer aquello, es uno que se entró, porque fue Dios que lo eligió a nosotros. Nosotros no entramos, y los pastores cuando ven que uno está sirviéndole en una posición, ellos lo empujan, nos edifican, nos enseñan, nos instruyen la palabra de Dios, nos llevan por el camino correcto. Pues las normas que Dios ha puesto en esta iglesia. Pero es uno que tiene que lanzarse. Si usted está esperando que el pastor lo elige, usted no se la puede enseñar. Es usted que tiene que dar un paso y decir: yo estoy presente aquí, mover una silla, limpiar el baño, saludar al hermano, servir el café, el sacapón, la basura y salir del sacapón, eso es parte. Y si Dios le da el don de predicar, también a su tiempo que yo lo voy a poner a predicar en el Evangelio. Entonces, amados hermanos, este mensaje es para todos nosotros. Entendamos que el amor de Dios es para siempre. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Estamos a la orden. Así mismo que dice. ¿Cuándo que vamos? Venga, inicia ahí. Miren, dentro de este mensaje y esta diversidad de operaciones del Espíritu, la Biblia habla de estos 9 dones espirituales, pero también la Biblia habla